intencionalmente. Vamos a Hechos, hermano, les había dicho que fuéramos ahí al libro de los Hechos, en el capítulo 20. En versículo 29 y 30. Vamos a ver dos versículos, después vamos a ir a Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Vamos a leer el versículo 17 también, hermanos, por favor. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Hermanos, ¿estamos ahí? Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, el apóstol Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les da una enseñanza, pero solamente quiero que veamos dos versículos. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No perdonarán, no tendrán misericordia de ellos, como dice el testimonio de este pastor, que Guillermo Maldonado lo hace intencionalmente. Es hecho a intención, a propósito. ¿Y cuál es el propósito? Pues sacarles el dinero, engañar a la gente. Versículo 30 dice, y de vosotros mismos, de ustedes mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora vamos a Segunda de Pedro, hermanos, por favor. Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Y vemos en los versículos 29 y 30 de Hechos que dice, entrarán en medio de ustedes, en medio de la iglesia, el apóstol Pablo, refiriéndose a los efesios, dice, van a entrar, a estar entre ustedes, lobos rapaces. Y luego dice, y de entre ustedes mismos se levantarán personas que van a enseñar cosas perversas. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Y note usted, dice que van a estar entre la iglesia de Jesucristo, por supuesto. No estoy hablando de una iglesia local. Está hablando de la iglesia en su totalidad, toda la iglesia de Cristo, porque estas personas se etiquetan el nombre de cristianos y no son ignorantes de la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, pero dice, como habrá entre ustedes falsos maestros, falsos cristianos, falsos maestros. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? Dice, introducirán encubiertamente, ¿con qué? Con la palabra de Dios, con etiqueta de cristianos, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ¿usted vio cómo estaba esa congregación? Hay miles de gente ahí, miles de gente. Y hermanos, esas miladas de gente, tal vez habrá algunos que no están de acuerdo, no lo sé, se salen, se van y no regresan más. Pero se escucha como que toda la gente está contenta, está alegre. Están disfrutando del evento, de lo que está pasando. Y eso quiere decir que están de acuerdo. Digo yo, o sea, no tienen ni el más mínimo discernimiento. ¿Y sabe usted por qué? Porque el mismo Señor, dice la palabra de Dios, que envía un poder engañoso para que ellos, estas personas, crean a la mentira. ¿Y sabe por qué? Porque no quisieron recibir la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Rechazan a Jesucristo, se burlan de la palabra de Dios y se van de la iglesia donde se les está predicando la verdad y van y caen en un hueco de esos. Y dice, continúo leyendo, dice que estas personas van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice el versículo 2,
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y luego dice, y por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería de ustedes, de vosotros, con palabras fingidas, con hipocresía, como lo que estamos viendo ahí en ese video, que brincan, saltan, el supuesto apóstol o profeta o pastor ahí, evangelista, lo que sea, palabras fingidas. Pero fíjese el fin de ellos, dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se duerme, y su perdición, dice, su condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea que son personas que han escuchado el evangelio, lo escucharon bastante, no son ignorantes de la palabra de Dios, se hacen pasar por cristianos, pero están en rumbo a la condenación. Rumbo a la condenación, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Hermanos, si ellos tuvieran, dice este hombre, el que supuestamente hizo aparecer oro ahí, y eso, hermano, usted se va a Walmart, se compra una bolsita de ese glitter dorado, hermano, lo rocea ahí en su casa, en la ropa, en donde quiere, oro. ¿Pero para qué le sirve eso? Yo no sé cuánto vale esa bolsita de glitter de ese dorado. ¿Valdrá algún dólar? ¿Cuánto? $1, imagínese. No le dan ni un chicle por eso. O sea, si usted se rocea en las manos, vamos a suponer, se ponen las manos. Si usted vaya a la tienda y quiero un chicle, no se lo dan por eso. ¿Para qué sirve eso? Solamente para engañar a la gente. Esta persona dice que él tiene el poder de traer lo que no existe a la existencia. O sea, según él, tiene el poder, eso fue lo que dijo, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué sería lo ideal, maravilloso? Irse a los países africanos, hermanos, y hacer aparecer comida, mucha comida, para alimentar a toda esa gente que se está muriendo de hambre. Hay mucha gente muriendo de hambre. Allá en la India, en África. Y no solamente comida, agua, hermanos. Hay lugares donde no hay agua. Hermanos, ¿por qué no? Digo, si tienen ese poder, según ellos, que yo sé que no tienen ningún poder, son mentirosos, engañadores. Agua. Que hagan llover o que hagan aparecer agua, donde esa gente se está muriendo de hambre, de sed. Ropa. Y luego predicar el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? O ir a los hospitales y sanar a todos los enfermos. ¿Por qué no van a los hospitales? Hermanos, hacen campañas de sanidad y la gente ahí va en silla de ruedas y son puros paleros, ¿verdad? Puros puestos de acuerdo, les dan unos $50, $20, $100, no sé. Y hacen la actuación ahí esas personas, hermano, y para engañar multitudes. Porque, digo, si acaso tienen ese poder realmente de levantar a los enfermos, de sanar a los enfermos, ¿por qué no se van a los hospitales a echar fuera a todo el mundo? Sanos todos, pues, ¿verdad? Ir a cada hospital y decirles, los declaro sanos a todos. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Se escucha mucho eso. Te declaro. Mire, nosotros podemos declarar la palabra de Dios. En eso sí podemos declararla y vamos a hacerlo, declarar. El Señor dice esto, pero es el Señor. Yo puedo declarar lo que Dios dijo, y eso es lo que hacían los profetas. Los profetas les venía la palabra y ellos la declaraban, pero no estaban declarando sus propias ideas ni sus propias palabras, estaban declarando la palabra de Dios. Ahora, estas personas también dicen que ellos decretan. El único que tiene poder para decretar es Dios, hermanos. Y si usted lo busca en las Escrituras, busque la palabra decretar. Y a través de la Biblia, todos los decretos que se hacían bíblicos eran de Dios. El Señor es el único que tiene el poder para decretar. Ahora, ¿cuántas personas hay con depresión, hermanos? Jóvenes, niños, ya hasta los niños a veces andan con depresión. Adultos, personas que se suicidan. ¿Por qué no ir y te declaro sano de la depresión, hermanos? Te declaro. Es más, hermanos, declaro salvo a toda mi familia. A toda mi familia la voy a declarar salva. No, hermano, la cosa no es así.
La persona tiene que creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados. Y tiene que buscar al Señor, tiene que clamar a Dios. Pero ¿sabe usted para qué sirve todo eso? Para engañar a los incautos. Engañar a todas esas personas, robarles el dinero. Y ellos, hermanos, siempre están tratando de dirigir sus miradas hacia ellos. Mírame a mí, yo tengo el poder para hacer aparecer de donde, no sé de donde no existe, a la existencia. Lo voy a traer a la existencia. Falsos maestros, falsos apóstoles. Dice ahí el versículo 1 de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Habla de los falsos profetas entre el pueblo de Israel, hermanos. Vamos a ver un ejemplo bien importante en el libro de Jeremías. Por favor, hermanos, vamos a Jeremías, capítulo 28. Cuando Pedro habla de los falsos profetas que hubo entre el pueblo, está refiriéndose al pueblo de Israel. Y ahí en el capítulo 28 de Jeremías, ¿estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 1, comienzo con el versículo 1, dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, Ananías, hermanos, es un falso profeta. Aunque la Biblia no lo menciona como falso profeta, pero lo vemos a través del capítulo que sí lo era. Y dice hijo de Asur, y luego lo menciona profeta que era de Gabaón. Lo menciona como profeta que era de Gabaón. Y Jeremías dice, me habló. O sea, Jeremías dice, a mí me habló. O sea, no dice a mí, pero dice, me habló. Ese profeta, Ananías, me habló. ¿Dónde estaban? En la casa de Jehová. Y ahí había sacerdotes, dice, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, y estas son las palabras que él dice. Dice, así habló Jehová de los ejércitos. Ese profeta, Ananías, en el versículo 2 dice, así habló Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo estos, hermanos, y eso lo encontramos a través de la Biblia, de estos falsos profetas, hablando en el nombre de Jehová? Por eso el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, así va a haber falsos maestros entre la iglesia. Es interesante, hermanos, tener mucho cuidado. Dice, vamos al versículo 2, dice, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dice, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo, dice, haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice, y repite una vez más, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ahora, ¿se cumplió la palabra? No, no se cumplió. Ese Jeconías murió en Babilonia. Dijo, va a regresar, va a venir. No regresó. No volvió. Los utensilios que habían sido transportados a Babilonia regresaron o comenzaron a regresar hasta 70 años después de que habían sido llevados cautivos. Este hombre dice que dentro de 2 años, Ahora, hermanos, son palabras positivas y eso es lo que hablan hoy los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles esos. Apostolobos, dice alguien por ahí, ¿verdad? Es lo que hablan. Palabras bonitas, positivas. Y hermano, ¿usted cree que a Jeremías no le gustó
¿La palabra? ¿O la idea? Y aquí no le gusta, hermanos, aquí no le gustan las cosas bonitas, las cosas, que sucedan cosas buenas. ¿A quién no nos gusta? A todos. Pero la Biblia tiene reglas, hermanos, para recibir bendiciones de parte de Dios. Eso lo vamos a ver. El Señor le dijo a Josué, le habla que debemos de estar atentos a la palabra, debemos de meditar en ella día y noche. Así le dice. Dice, para que hagas y guardes conforme a lo que ella está escrito. Dice, y entonces harás prosperar tu camino. Entonces, dice, todo te va a salir bien, vas a prosperar. Pero, ¿cuándo? Cuando estemos atentos a la palabra de Dios, que estemos meditando en ella, dice, día y noche, meditando en la palabra de Dios, dice, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en ella está escrito. Hermanos, y nosotros tenemos el Nuevo Testamento, las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos las epístolas de Pablo, de Pedro. Todo eso es enseñanza para la iglesia, para mí y para ti. Para que nosotros estemos meditando en ella y darnos cuenta, en esto estoy fallando. Estoy fallándole al Señor. Señor, perdóname, ayúdame. Es un continuo, hermano, es un continuo estar atentos a esa antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? Este mundo. Si queremos ser cristianos mejores, si queremos ser mejores cristianos y si queremos tener la bendición de Dios sobre de nosotros, hay que estar atentos a la palabra de Dios y decir, Señor, yo te estoy fallando en esto, necesito arreglar mi vida. Señor, necesito tu ayuda porque no quiero, no quiero. Mi orgullo no me deja, mi vanidad no me deja, Señor. Necesito de tu poder, necesito de tu ayuda. Aquí estoy, me humillo delante de ti, te pido perdón. Pero hermanos, las bendiciones no van a venir como los cuadros esos que mandan ahí por el Facebook. Si dices amén, te van a venir todas estas bendiciones. Mentiras, es un engaño. No es por decir amén. Es por obedecer a la palabra de Dios, hermanos. Me estoy explicando, hermanos. Amén. A Jeremías le gustó, fíjese lo que dice el versículo 5. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, ¿qué dijo? Amén. Amén. Pero después Jeremías le dice, no, pues así no son las cosas. Dice, así lo haga Jehová. Amén. O sea, hermano, si alguien viene y le dice, varón o hermana, usted va a ser prosperada y va a ser bendecida. Amén. Está bien, tampoco es malo eso, no es malo. Pero tenemos que darnos cuenta, hermano, que si yo estoy en pecado y estoy en desobediencia, Dios no puede bendecirme de esa manera, especialmente si yo conozco la palabra de Dios. Si yo conozco la palabra de Dios y yo sé, y soy salvo, soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, y Dios me ha hecho sentir que estoy mal en algo, estoy fallando en algo, y viene y me dice una persona, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Y digo, necesito arrepentirme primero. Necesito ponerme a cuentas con Dios. Porque si no, Dios no puede bendecirme de esa manera. Tengo que venir al Señor y ponerme a cuentas con Él. Dice que el profeta Jeremías dijo, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras. Estamos en el versículo 6, ¿verdad, hermanos? Con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Amén, amén. Jeremías dijo que el Señor confirme tus palabras. Amén. Y luego en el versículo 7, después enseguida le dice, con todo eso, verso 7. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Y fíjese, hermanos, que Jeremías en ese momento no tenía una profecía de Dios para dársela a él. Jeremías lo que hace es, porque él sabía que no era así, porque ya Jeremías había hablado tanto al pueblo, sabía que el pueblo estaba en pecado. Y sabía que esas profecías no eran reales.
Pero Jeremías lo que hace es hablarle de lo que los profetas anteriores o del pasado habían hablado cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, porque el pueblo de Israel estaba en pecado, en desobediencia. Y Jeremías sabía que por decir un amén, ni 2, ni 3, ni 10 amenes iba a suceder eso, como se acostumbra hoy en nuestros días. A través de las redes sociales te envían una tarjeta declarando prosperidad, bendiciones en tu hogar, y te dicen, si lo crees, escribe amén y envíaselo a 10 más. Y se esparcen, hermano, las bendiciones por las redes sociales, por todo eso, y hermano, y el mundo bien perdido. La gente con depresión, la gente suicidándose, ahorcándose. La gente con enfermedades y toda clase de situaciones contrarias, adversas, porque no es por decir un amén. No es así. Vamos por favor, no pierda ahí Jeremías, ahorita regresamos, pero vamos a Josué, hermanos, por favor, un momentito. Josué 1:8. Fíjese, es bien interesante, importante, lo que el Señor, nuestro Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, le dice a Josué, en el capítulo 1, versículo 8, le dice, nunca, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Claro, ellos no tenían el Nuevo Testamento, la iglesia no había dado principio, Jesucristo aún no había venido a la tierra. Ellos tenían la ley de Moisés, probablemente ya tenía los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Josué los tenía, y el Señor le manda, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, estar meditando en la palabra de Dios, para darnos cuenta en qué estamos fallando al Señor, ponernos a cuentas y decir, Señor, ayúdame a guardar y a obedecer tu palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, para que hagas y guardes. Y hermano, y eso es de lo que escasea el mundo hoy. Eso es lo que escasea el mundo. El estar meditando en la palabra del Señor. ¿Cómo es posible, hermano, que se le va a mandar a todo el mundo por medio de las redes sociales bendiciones y prosperidad y declarando bendición a tu hogar, cuando esa gente que no conoce al Señor, lo que necesitan es que les llegue la palabra de Dios para que esa gente piense, se den cuenta que están perdidos, que están en pecado y que necesitan arrepentirse y necesitan aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que comience a venir esa bendición en su hogar, en sus vidas. Necesitan a Jesucristo. No necesitan de que yo les diga, bendición, te declaro bendición para todo tu hogar. Necesitan darse cuenta, esas personas inconversas, que sin Jesucristo no hay bendición. Si no quieren aceptar al Señor Jesucristo en su vida, en su hogar, ¿cómo va a venir la bendición a sus vidas? Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo y nace de nuevo y comienza a leer las Escrituras, ¿qué es lo que sucede en esa persona, en la vida de esa persona? Comienza a darse cuenta de su pecado, comienza a arrepentirse, comienza a pedir perdón, comienza a dejar las cosas que no son agradables a la vista del Señor, y comienza a santificar su vida. Y comienza a venir la bendición a sus hogares, a su vida. No antes, hermanos, no antes.
No porque esas personas digan amén y repartan a 10, a 20 personas esos cuadritos que envían por el Facebook, por las redes sociales. No. El Señor le dijo bien clarito a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque dice, porque entonces, o después de eso, que estés haciendo esto, dice, harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando estemos sometidos al Señor, dependiendo del Señor. Y hermanos, Jeremías lo sabía, pues era el profeta del Señor. Jeremías lo sabía. Jeremías estaba viendo al rey, a los súbditos del rey, a todos los siervos ahí, al pueblo de Israel, a la gran mayoría. Tal vez no todos, estoy casi seguro que no todos, pero la gran mayoría, el 90 o 95% de la gente bien perdida, viviendo en pecado. Jeremías sabía que no podía venir la bendición de parte de Dios al pueblo de Israel. Y Jeremías da una explicación. Vamos otra vez a Jeremías, hermanos, por favor. Dice en versículo 7, ya lo leí, pero vamos a leer una vez más. Dice, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos. Les lo está diciendo al profeta Ananías, falso profeta, y en los oídos de todo el pueblo, los sacerdotes y todos los que estaban ahí en el templo. Esto sucedió en el templo. Dice, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y hermanos, vea ahora, ¿por qué Jeremías hacía eso? Porque no amaba a la gente. Vamos a ver en el capítulo 13, ahí mismo en Jeremías, capítulo 13. Jeremías tenía amor hacia el pueblo, hacia Israel. Veamos el versículo 15. Vea lo que les dice Jeremías. Estamos en el 13, ¿verdad, hermanos? Amén. Versículo 15 dice, escuchad y oíd. Y les pide, no os envanezcáis. O sea, no se llenen de vanidad. Pues Jehová ha hablado. O sea, es Jehová, es Dios el que está hablando. Dice el versículo 16, dad gloria a Jehová, Dios vuestro, su Dios, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestras soberbias. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. En otras palabras, ya habían llevado a parte del pueblo de Israel en cautividad, pero aún no se llevaban a todo. Porque al final de todo esto, de que Jeremías estuvo predicándole, se llevó Nabucodonosor a casi todo el pueblo. Casi todo Israel fue llevado cautivo. Quedaron muy pocas personas, los pobres y un grupito muy pequeño quedaron ahí. La gran mayoría fue llevado en cautiverio. Ahora, Jeremías les hablaba duro, les hablaba fuerte, pero no hablaba por su propia cuenta, hablaba lo que Dios les daba. O sea, Jeremías no era que se ponía a ver y esta gente está en pecado y luego se ponía a estarles hablando lo negativo, las cosas malas que iban a suceder. No, él hablaba lo que Dios le daba. Y él hablaba la palabra de Dios. Por eso dice aquí, escuchad y oíd.
No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado, dice en el versículo 15. Es Dios quien está hablando. Y podríamos decir, y yo estoy seguro, porque el pueblo de Israel no lo querían a Jeremías para nada. Pensaban que era una persona negativa, una persona que no tenía amor, una persona enemiga del pueblo de Israel. Lo encerraron, lo metieron en cisternas de lodo, lo golpearon, lo encerraron en una cárcel, lo pusieron en tantas cosas trágicas, desastrosas, lo hicieron sufrir, porque para ellos Jeremías era como un aguijón en su vida, un tormento. Pero Jeremías hacía eso porque no los amaba, porque no tenía amor hacia ellos. Y él lloraba, dice, me voy a lo secreto y me pongo a llorar por este pueblo. Porque él sabía que lo que estaba él anunciándoles no era cosa de él, no era asunto de él, era de parte de Dios, y sabía que eso se iba a cumplir y que eso les iba a suceder. Pero la gente no quería entender. Así que, hermanos, si Jeremías se pone a hablar cosas bonitas, que dijera, declaro que todo el pueblo de Israel va a ser bendecido. No se preocupen, tranquilos. Les declaro bendición. Jeremías sabía que eso no era así. No puede ser así. Para nada aprovecha, hermanos, el amén. Y el repártelo y díselo a demás personas y confiésalo y aférrate a esa confesión. Voy a recibir bendición, voy a ser prosperado, y aférrate a esa confesión. Y si no hay obediencia a la palabra de Dios, hermano, aunque lo repitamos 1000 veces, voy a ser prosperado, voy a recibir bendición, no sucede, hermano. Porque la prosperidad y la bendición viene de Dios, viene del Señor. Y para que eso suceda tengo que estar en obediencia. Ahora vamos al capítulo 28 una vez más, hermanos. Cuando Jeremías le dice a Ananías delante de todo el pueblo, y le dice, los profetas antes de nosotros hablaron de guerra, de aflicción, de pestilencia contra muchas tierras y grandes reinos. Y le dice el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Se lo está diciendo en el templo, delante de los sacerdotes, delante de todo el pueblo. ¿Y usted cree que a Ananías le haya gustado eso? ¿Que lo haya confrontado? No. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Versículo 10 dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Ahora ese yugo que se había puesto Jeremías era algo simbólico, para estarles diciendo, así van a ser llevados ustedes con un yugo, van a ser llevados a la esclavitud. Y Jeremías lo estaba haciendo por mandato de Dios, y lo estaba haciendo de una manera simbólica, para que la gente viera, para que ellos comprendieran se les metiera más en su mente de cómo iban a ser llevados cautivos. Pero fíjese lo que hace este hombre, Ananías, va y se lo quita, y luego, después de que quiebra el yugo, lo quebró. Y luego en el versículo 11 dice, habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. Oiga, qué interesante esto. Este profeta falso dice, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Oiga, Jeremías dice que siguió su camino. Ahí al final del versículo 11 dice, Jeremías ya no dijo nada, se sale del templo y siguió su camino. Se va. Ya como diciendo, esto es tiempo perdido con este hombre. Se va, sigue su camino. Pero ¿qué pasa, hermano? Más adelantito. Jeremías sale del templo, se va, yo creo que apenas en la puerta, en el patio, y el Señor lo devuelve.
El Señor lo regresa y le da la palabra que le debe hablar al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo. Veamos el versículo 12. Dice: y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Y luego en el versículo 13 le dice: ve. Y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová. Pero imagínense, hermano, aquel dice: así ha dicho Jehová, y luego Jeremías dice: así ha dicho Jehová. Pero ¿cuál fue la palabra que se cumplió? Dice: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y eso es lo que hacen esos falsos maestros, hermano. Maestros de la prosperidad, maestros que declaran prosperidad a la gente que está en pecado. ¿Cómo voy a llegar yo a una persona, a un lugar, y decirle: te bendigo y te declaro la bendición sobre tu hogar, declaro la prosperidad y bendiciones aquí? Si, hermanos, si no son cristianos y si están viviendo en pecado, tengo que llegar a presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo y mostrarle que la paga del pecado es muerte, porque así dice la palabra de Dios. Y que si no se arrepiente la persona y muere en esa condición, se va a ir al infierno. ¿Cuál bendición? ¿Cuál prosperidad? Tienes que presentarle el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice, continúo leyendo, la última parte del versículo 15 dice: tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Versículo 16 dice: por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el 7º mes. 2 meses después. 2 meses después de que estuvieron ahí en el templo, murió el supuesto profeta Ananías. Si usted lee el versículo 1, dice que era en el mes 5, cuando estaban ahí en el templo. El mes 7 muere este hombre. Hermanos, Jeremías y los profetas nunca hablaron por su propia cuenta. Nunca. Voy a terminar ya, hermanos. Vamos a 2 de Pedro, por favor. Capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1. En el versículo 20. Y 21. Dice, entendiendo, estamos ahí, hermanos. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, esta es la parte que quiero que pongamos mucha atención. Porque nunca, escuche bien, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es por voluntad humana, no es porque, como le dijo este hombre, Cash Luna, y supuestamente es un supuesto profeta, Tiene muchos videos, y hermano, y son multitudes que le siguen, los que le creen esa mentira. Son mucha gente siguiéndoles, mucha gente engañándoles. Supuestamente ahí están haciendo ese circo, ahí ese papel, porque supuestamente la llenura del Espíritu Santo los embriagó, están llenos del Espíritu Santo, están borrachos, como usan
pasaje de Hechos capítulo 2 para engañar a la gente. Y o sea, realmente son un par de payasos, parece un circo más bien. Lo que me llama la atención es cómo tanta gente, hermanos, les sigue, les cree. Y dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que los profetas, Jeremías y Isaías y todos los profetas, nunca fue idea de ellos hablarle al pueblo de Israel o a las naciones, a donde quiera que hablaban. Nunca fue la voluntad de ellos, no fue idea de ellos, ni voluntad humana de ellos. Nunca, dice, sino que los santos hombres de Dios, los profetas o los apóstoles, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes, entre nosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si algún día te vas de esta iglesia y vas a una iglesia donde empiezan ahí a masalajaya, sale corriendo de ahí. Salte corriendo de ahí. Eso es pura falsedad, pura hipocresía, pura payasada. Empiezan a hablar lenguas ahí, a hacer desorden. Eso no es del Señor. No proviene del Espíritu Santo. Eso no es de Dios. Dice, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, al Señor Jesucristo, que habiendo tenido misericordia de ellos, habiendo escuchado la palabra de Dios, estando en un templo donde se les ha predicado la palabra de Dios, se van, nunca fueron salvos, nunca les amaneció, se van tras el engaño, tras la mentira, a engañar a otras personas. Y luego dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, la destrucción, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, ¿por qué dice que muchos? Porque ancha es la puerta. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Y ancho es el camino, y muchos son los que van por ese camino ancho. Muchos, muchos. Fíjese, la iglesia de ese Maldonado todo el dinero que le dan, ¿verdad? De ese Cash Luna, hermanos, tienen iglesias donde se reúnen 15,000 personas, 10,000 personas, multitudes de gente siguiéndoles, multitudes de gente poniéndonos en alto, exaltándolos. Muchos. Y estas personas, hermanos, enseñan herejías destructoras, doctrinas de demonios, de Satanás, todo lo que exalte el ego, todo lo que a la carne le gusta, todo, hermanos, eso es demoníaco, diabólico. Y no importa, aunque estas personas mencionan en algún momento al Señor Jesucristo y digan creer en Él, digan ser cristianos. Por esa razón el apóstol Pablo llamó a los efesios cuando estaba en Mileto y les dijo, vengan, los reunió con él y les dice que después de su partida iban a entrar a estar entre ellos lobos rapaces. Y dice, y de entre ustedes mismos se van a levantar personas así. Y si usted lee en el Apocalipsis la iglesia de los Efesios, ellos estaban, hermano, habían perdido el amor causa de que estaban hacia la expectativa y cayeron en un error, sí, porque el Señor Jesucristo se los dice. Pero me imagino que estaban temerosos y habían perdido el amor y estar nada más así cuidando de que no entraran falsos apóstoles. Y ahí lo dice también en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de los Efesios, dice que habían probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Si usted lo lee ahí en el capítulo 2, ahí está, en Apocalipsis. Así de que la puerta de la prosperidad sin obediencia es una puerta falsa.
es una puerta falsa. La puerta de las bendiciones sin compromiso con Dios es una puerta falsa, ancha, sin obediencia a la palabra de Dios. Esa es la puerta ancha que lleva a la perdición. Y el propósito de estos falsos maestros es sacar provecho para ellos. Ellos están perdidos y están arrastrando tras sí mucha multitud de gente. Pero es un provecho momentáneo. Fíjese lo que dice el versículo 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes, de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahora, ¿quién es el que hace todo esto, hermano? ¿Quién hace todo eso? Satanás. ¿Permitido por Dios? Sí, permitido por Dios. Veamos, vamos a ver 3 pasajes rápidamente. Primera de Reyes, y ahí terminamos. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes 22. Y vamos a ver versículo 19 al 24. Después vamos al Nuevo Testamento y vemos 2 pasajes ahí. Cuando estemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19, me dice amén. Amén. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Entonces el profeta del Señor le dice a Acab, le dice, oye palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. O sea, Dios le reveló al profeta que Dios estaba sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot? O sea, para que lo maten, para que muera ahí. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Un espíritu hablando a través de esos falsos profetas, falsos maestros, un espíritu engañador, espíritu de mentira. Dice, y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Permiso de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Permiso de Dios. ¿Y quién es el que viene a hablar a través de esos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles? Espíritu demoníaco, Satanás. Dice el versículo 23, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Le dice el profeta al rey Acab. Dice, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. ¿Y Jehová qué? Decretado. Él, Jehová, el Señor, ha decretado. ¿Qué ha decretado? El mal acerca de ti. El mal acerca de ti. Dios decretó el mal. Ahora, ¿por qué decretó? Si usted lee la historia del rey Acab, hermanos, él era tremendo, era rebelde a Dios, muy rebelde al Señor, muy rebelde a los profetas, a Dios. Bueno, se le llegó el día. Ahora, vamos a 2 de Tesalonicenses. En el versículo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? No han llegado, ¿verdad? Oigo hojas pasar por ahí. No, 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, del diablo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Algunos, como estos que estaba diciendo, hacen falsedades, o sea, no es ni siquiera una obra espiritual de Satanás, es un engaño, pero de todos modos el diablo está metido ahí. Y a veces sucederán verdaderos milagros por Satanás para arrastrar a la gente, para engañarla.
y eso lo podemos estudiar en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, donde dice, si se cumple la palabra, ten cuidado que no te vayan a guiar a otros dioses. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice, y con todo engaño de iniquidad. Note usted, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Para los que se pierden. ¿Por qué razón? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿No quieren recibir el amor de la verdad? Viene un espíritu engañador, un espíritu engañoso, y te va a llevar a lo que tú quieres. El engaño, la mentira. ¿Cuál es el propósito? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál es el propósito? A fin de que sean condenados, versículo 12, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Les gustó más la mentira, el pecado, y se van ahí tras de todo el engaño. Las emociones, la prosperidad momentánea, el declarar bendiciones. Hermanos, es necesario obedecer la palabra de Dios, si no es una desgracia. Termino ahí en 1 Timoteo, hermanos, capítulo 4. 1 Timoteo 4. El engaño es obra de Satanás, de los demonios, dice, pero, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál es la razón por la cual apostatan de la fe? Escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Que Dios nos ayude, hermanos. Espero que haya sido claro. Quisiera, con todo mi corazón, que haya quedado bien claro en la mente de cada uno de ustedes, hermanos. Porque estamos en este planeta, el príncipe de este planeta es Satanás, los demonios, el diablo, y dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Solamente los que venimos a Cristo y queremos obedecer a Cristo, andaremos con Cristo, serviremos a Cristo y el Señor Jesucristo nos va a guardar y nos va a proteger. Si tú sabes que hay algo en tu vida que no está bien delante de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete y ponte a cuentas con el Señor antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, estamos en su presencia, Señor, y le damos gracias por su amor y por su misericordia, por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra es una luz en este planeta que está lleno de tinieblas. Ayúdenos a estar atentos a ella como esa luz que alumbra nuestro caminar, Señor, para no dejarnos engañar por estos pseudo apóstoles, pseudo cristianos, pseudo profetas, mentirosos, engañadores. Ayúdenos, oh Dios, a que nos quede bien en claro lo que hemos estudiado, hemos escudriñado, lo que hemos sabido, y que busquemos más de su palabra, más de su presencia, más de su Santo Espíritu, el cual nos revela lo que es la verdad y también nos hace ver lo que es el engaño y la mentira. Gracias, Padre, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo y gracias por su palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a continuar adelante con el servicio, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, por su prevención, ¿verdad? Por esos pasos maestros. Dios lo bendiga, pastor. Amén.